Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristina Venegas y es un gusto estar acá hoy para compartirles un poco sobre las bondades de los aceites esenciales cuando estamos hablando de lo que es limpieza y purificación de ambientes. Pero primero les quiero contar como un poquito sobre mí y por qué estoy aquí conversando sobre los aceites esenciales. Bueno, yo tengo una conexión con las plantas medicinales que viene desde mi niñez. Yo soy de un pueblito de Guanacaste, un pueblo que está en la punta de una montaña y entonces pues ahí una crece con muchísimas alternativas de la riqueza que tiene la naturaleza de este país tan maravillosa. Y tengo la bendición de tener una abuelita que es una conocedora maestra de las plantas medicinales y ella siempre nos enseñó a buscar en el monte, digamos, la alternativa para lo que necesitáramos, para la medicina, para la planta jabonosa que nos ayudara a lavar la ropa, a blanquear la ropa, a teñir textiles. Ella hacía sus propios desinfectantes utilizando plantas que tenía en el bosque o que tenía sembradas en el jardín. Entonces pues crecí con eso, crecí con ese contacto con las plantas, conociendo como todas las bondades que podíamos encontrar en ellas. Y poco a poco entonces fui integrando eso un poco más profundo o profundizando en información conforme iba estudiando. Estudié de base la carrera de química, de laboratorista químico y después completé a química, la profesión. Y de ahí empecé a hacer investigación con estudios ambientales. Entonces, uno de los indicadores de salud ambiental y de salud en el suelo era cómo las plantas medicinales desarrollaban sus metabolitos. Todo lo que la química de las plantas nos cuenta, ¿verdad? Que la química de una planta medicinal es como una huella, ¿verdad? Como cada planta tiene una caracterización. ¿Y qué nos decía esa planta a partir de su composición respecto a su salud, respecto a sus propiedades? Y ahí poco a poco fui profundizando, también un poco desde el trabajo comunitario, porque paralelamente a ese proceso empecé a involucrarme en procesos socioambientales y a conocer un poco más del uso de las plantas que yo estaba estudiando, ¿verdad? Que inicialmente empezaban como un indicador ambiental, pero esa planta en la comunidad era muchísimo más allá de un indicador o de un elemento que estaba ahí en la naturaleza, sino que era parte de la vida de las comunidades. Entonces pues ahí volví a la raíz, ¿verdad? Volví a cómo las plantas fueron parte de mi niñez y de mi vida todo el tiempo y cómo pues eran parte de la cotidianidad de mi familia. Entonces empecé a profundizar en la parte medicinal de las plantas medicinales, para la redundancia, y ahí me encontré con una beca para una maestría en medicina biológico-naturista, que fue donde empecé a profundizar todavía más de cómo las plantas tienen propiedades que nos ayudan en el día a día para mantener un buen estado de salud y comprendiendo también desde esa visión de medicina integrativa que la salud va muchísimo más allá que atender síntomas que el cuerpo manifiesta cuando hay una enfermedad, sino que la salud se trata de un estado de vivir bien, ¿verdad? Y cómo se pueden implementar prácticas en el día a día para pues tener una buena salud, para tener un buen estilo de vida, para tener un ambiente que nos permita estar bien, no solamente biológicamente, sino tener un ambiente que emocionalmente pues nos proporcione bienestar, ¿verdad? Cómo mantenernos rodeados de cosas, de pensamientos, de personas, perdón, de relaciones que también nos den bienestar. Y cómo las plantas medicinales pues son una de las fuentes de bienestar que tenemos en la naturaleza. Entonces, pues por ahí un poco profundizando en el uso comunitario de las plantas medicinales y también en el componente científico, que es un poco pues lo que me llevó a estudiarlas más. Y bueno, hoy estamos acá justamente abordando el tema de la limpieza de los espacios, cómo generar ese ambiente que nos permita pues estar cada vez más sanos, ¿verdad? Últimamente estamos conversando mucho de cómo ambientar, de cómo limpiar, de cómo desinfectar, de cómo mantener los espacios donde trabajamos, los espacios donde habitamos, los espacios donde estudiamos en las mejores condiciones, en condiciones óptimas y con el uso de aceites esenciales, pues es una de las formas donde las propiedades de esas plantas medicinales se concentran todavía más, ¿verdad? Cuando
Cuando hablamos de los extractos de plantas medicinales, estamos hablando de que toda esa riqueza de sustancias químicas que están contenidas en las hojas de una planta, en las flores, en las raíces, en el tallo, en las distintas partes de las plantas, la estamos concentrando, la estamos extrayendo más bien para aplicarla a algún uso, ¿verdad? Cuando nos tomamos el tecito, pues ahí va toda esa mezcla de propiedades que están dadas por esas sustancias para nuestro organismo, igual cuando utilizamos una planta para hacernos un ungüento, para una quemadura, para un golpe. Pero una de las formas en que estos compuestos de las plantas medicinales se encuentran en mayor pureza y en mayor concentración es cuando hablamos de los aceites esenciales, que son una de las formas de concentrar la esencia de esas propiedades en un extracto. Entonces, pues, cuando hablamos de plantas que generan condiciones de limpieza, que son antisépticas, que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos, pues la mejor forma es los aceites esenciales que extraen esas propiedades en formas muchísimo más concentradas y que entonces permiten aplicarlos en preparados como los que vamos a conversar ahorita. También algo que para mí es muy valioso respecto a cómo nacen los aceites esenciales es que se mantiene ese componente intuitivo, ¿verdad? De esa exploración o de todo eso que me enseñó mi abuela o que nos enseñaba cuando uno tenía un dolor de panza o tenía parásitos y ella se iba por el jardín intuitivamente, ¿verdad? Definiendo cuál era la mezcla de plantas medicinales que nos iba a dar y cómo prepararla. Cuando uno estudia y profundiza la alquimia, como nacen los aceites esenciales, pues nace de ese proceso intuitivo, ¿verdad? Ese proceso de conocer la planta, de conocer su esencia, de buscar la mejor forma de extraerla. Y cuando vamos a combinar los aceites esenciales, pues es una de esas formas tan ricas de cómo utilizar el conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales, pero también esa intuición para generar un ambiente que nos relaje, un ambiente que nos refresque, un ambiente que nos revitalice y un ambiente que huela rico, porque también es jugar con los aromas, que es una de las propiedades más ricas que tienen las plantas medicinales. Últimamente que hemos estado conversando sobre este tema en distintos espacios, surge la pregunta de si las alternativas naturales son igualmente efectivas, por ejemplo, para limpiar un espacio, o sea, para asegurarnos, qué sé yo, que los juguetes quedan limpios, que la superficie queda limpia. Cuando nosotros utilizamos los aceites esenciales, estamos concentrando propiedades de plantas que tienen distintas bondades, como les decía antes, pero en este caso que vamos a hablar de distintos preparados, vamos a ver cómo vamos a usar de base algunas sustancias que son conocidas por ser desinfectantes nobles, pero sumamente efectivos. Entonces lo que vamos a hacer es enriquecer esa base con las propiedades de las plantas que vamos a encontrar en los aceites. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primer preparado que queremos mostrarles hoy, la base que vamos a utilizar es una mezcla de alcohol y agua, ¿verdad? El alcohol al 70% es la cantidad mínima de alcohol que se reconoce que es con propiedades desinfectantes, que inhibe el crecimiento de microorganismos. Entonces, en este caso, se recomienda utilizar alcohol del 80% en adelante para que al mezclarlo con agua la dilución todavía nos deje una buena concentración de alcohol. Estos son preparados que se pueden hacer en la casa, son sumamente seguros de trabajar en nuestra propia casa. Vamos a utilizar alcohol, vamos a utilizar agua, vamos a utilizar glicerina, que la glicerina es una sustancia que es también bastante noble. Ella no tiene ningún efecto negativo residual por tenerlo en una superficie, por ejemplo, y además nos va a ayudar a fijar muchísimo mejor la mezcla que vamos a hacer para limpieza. Entonces, tenemos 380 mililitros de agua, que eso es más o menos una taza y un cuarto de agua. Tenemos de alcohol, 380 mililitros de alcohol, 115 mililitros de agua, que es como un cuarto de taza más o menos. Y esto es una mezcla que se da bastante bien, son sustancias que suelen mezclarse bastante bien naturalmente. A esto, como les decía, le vamos a agregar glicerina,
que la glicerina lo que nos va a ayudar es a fijar. Aquí hay 7.5 mililitros de glicerina, que es una cucharada sopera y media, una cucharada de las que utilizamos comúnmente para comer. Entonces, si ustedes ven la glicerina, es un poquito más aceitosa en la mezcla. Ella también nos va a ayudar a que los aceites esenciales se incorporen muchísimo mejor en la mezcla y que se fijen mejor en la mezcla también. Ya cuando vemos que están bien mezclados, que la glicerina se ha incorporado bien, entonces procedemos a enriquecer esta base con las propiedades de los aceites, de las plantas, que en este caso vamos a utilizar estos que tenemos por acá. Bueno, Purification, que es una mezcla de John Living, que espero que conozcan la mayoría. Esta es una mezcla que concentra las propiedades de varias plantas medicinales, entonces ya en sí ella enriquece muchísimo con las mezclas que vamos, con las propiedades que queremos incorporar. Entonces tiene, por ejemplo, citronela, zacate de limón, romero, árbol de té, lavanda y mirto. Se pueden poner unas 7 gotas de cada aceite esencial. Todas estas plantas medicinales que mencionamos acá, además de que ambientan por el aroma que tienen, pues también tienen propiedades relajantes, tienen propiedades que ayudan a mejorar la salud del sistema respiratorio. Son plantas que además ayudan a estimular la vitalidad, a fortalecer el sistema inmune. Después la mejorana. La mejorana es una planta que tiene propiedades antisépticas. También ayuda a mejorar la respiración, la salud de las vías respiratorias superiores. Creo que iban 7. Ponemos unas 5 o 7 gotitas de cada aceite. También tiene un aroma delicioso. La mejorana también es relajante. Después agregamos el árbol de té, que ya de por sí en la mezcla de Purification estaba, pero con esto vamos a fortalecer todavía más, porque esta es una planta que tiene unas propiedades de limpieza. Esta planta, el árbol de té, es una planta que limpia, que purifica, que ayuda como antiséptico. Las plantas antisépticas son todas aquellas que inhiben la proliferación de microorganismos que son patógenos. Y el zacate de limón, que además de limpiar muchísimo, es un aceite que también es sumamente relajante. De 5 a 7 gotitas de cada aceite, recomiendo, para que tengamos una buena concentración. Entonces mezclamos. Como les decía, la presencia de la glicerina y el alcohol va a ayudar a que los aceites se dispersen. Puede pasar, por ejemplo, bueno, acá yo ya tengo preparado que había hecho previo. Puede pasar que se haga una película de aceites en la superficie, ¿verdad? La naturaleza de los aceites es que ellos van a tender a migrar a la superficie, entonces siempre que vamos a utilizar dinamizamos o mezclamos bien para poder aplicarlo. Esta mezcla es una mezcla que se puede utilizar en superficie, se puede utilizar en el piso, se puede utilizar, por ejemplo, en la limpieza de juguetes, en la limpieza de las máquinas de hacer ejercicio, de las herramientas de trabajo. Además, el alcohol ayuda mucho a quitar, por ejemplo, capas de suciedad que podamos tener. Y también, como la mayoría de la composición de esta mezcla es alcohol, entonces el alcohol se tiende a evaporar, entonces no es una mezcla que deje residuos. Me preguntan mucho, por ejemplo, por los niños y las niñas, ¿verdad? Que queda como preocupación de que queden residuos. Son sustancias bastante nobles y una vez que se han secado, qué sé yo, los juguetes, la superficie, el piso, la cantidad de residuos es mínima. Entonces ya esta mezcla se puede poner en algún tipo de recipiente que nos ayude a dispersarla en el ambiente. Esa sería como una de las primeras, que es bastante sencilla. Ahora vamos a hacer otra mezcla en la que vamos a utilizar, en este caso la base es agua. Esta mezcla, la principal aplicación que tiene es para limpiar, por ejemplo, vidrios, para limpiar espejos, porque son superficies donde tiende a acumularse mucha suciedad, porque muchas veces se tocan con las manos cuando las manos están sucias.
los espejos del baño que a veces se manchan con capas de jabón, con capas de pasta, de dientes. Entonces, esta mezcla permite, bueno, en este caso vamos a utilizar un desinfectante que ya viene preparado, que es a base del producto TIPS, y este producto está enriquecido con las propiedades de 5 plantas medicinales. En este caso tenemos el romero, la canela, el limón, el eucalipto y el clavo. Todas estas plantas tienen en común que son plantas antisépticas, que son plantas que favorecen la limpieza, son plantas que favorecen la desinfección de superficies. Ellas contienen dentro de sus componentes sustancias que favorecen la desinfección, y en este caso, en esta mezcla, pues purifican, también refrescan el ambiente, tiene un aroma delicioso y es un desinfectante base que ya podemos utilizar, por ejemplo, en un preparado casero. En este caso tenemos 3 tazas de agua y lo que vamos a agregar es una tapa de TIPS. Vamos a agregar una tapita, es suficiente, es bastante concentrado. Entonces nos rinde para muchísimos preparados. Trae 426 mililitros, que digamos que 5 mililitros cada tapita ya nos rinde para bastantes preparados. Y vamos a utilizar vinagre, porque como les decía, esto para la limpieza de superficies, para arrancar por ejemplo costras de grasa, de jabón, el vinagre ayuda muchísimo con eso, porque es bastante astringente. Entonces vamos a mezclarlas que se incorporen bien. Huele delicioso. Y no queremos una concentración de vinagre muy alta, porque el ácido acético que tiene el vinagre tiene un olor bastante fuerte. Esta concentración es suficiente para que limpie y para que no sea irritante. Por ejemplo, en el caso de que hayan personas con piel sensible, de que hayan niños o niñas en la casa. Y vamos a enriquecerla con aceite de limón, que el limón es una planta cítrica. Todas las plantas cítricas tienen propiedades de limpieza, tienen propiedades de purificación, además son sumamente refrescantes. Y el aceite esencial de los cítricos particularmente es muy revitalizante, entonces además pues le va a dar al ambiente esa energía revitalizante. Vamos a poner 5 gotitas, porque ya el desinfectante TIPS tenía una mezcla bastante rica de esencias de otras plantas, entonces con eso la vamos a enriquecer. Mezclamos hasta que se incorpore bien. A pesar de que pusimos vinagre en la mezcla, puede suceder también que se migren a la superficie los aceites. Entonces siempre que vayamos a aplicarla, vamos a mezclar, ¿verdad? En el recipiente donde tengamos lo mezclamos antes de aplicarlo en las superficies. Con estas mezclas se puede ya sea dispersar con un spray como este, por ejemplo, la superficie, y luego limpiar con una servilleta, con un pañito, o si no, se puede impregnar también una tela, se puede impregnar un trapo, una servilleta, y con eso podemos hacer la limpieza. También a veces se consiguen las toallitas secas, como las que venden como toallitas húmedas, pero se consiguen secas, entonces las podemos utilizar para hacer este tipo de limpieza. Entonces eso sería como una segunda mezcla casera. Y vamos a la tercera. Esta es muy útil para utilizarla, por ejemplo, en la cocina, porque esta dentro de su mezcla lleva jabón desinfectante. Entonces vamos a utilizar 2 tazas de agua, que las podemos medir con cualquier recipiente grabado de medir de la cocina. 2/3 de taza de alcohol. El agua y el alcohol por su naturaleza se mezclan bastante bien. Igual vamos a usar alcohol entre el 80 y el 96% para usar un alcohol de una concentración bastante alta, para que al diluirlo con otras sustancias aún así nos quede en una concentración
que conserve las propiedades desinfectantes que tiene el alcohol. Y vamos a ponerle una cucharada de jabón líquido. Puede ser un jabón antibacterial, si queremos esta mezcla, por ejemplo, para desinfectar superficies. Si la queremos, por ejemplo, para la cocina, para limpiar la cocina, para limpiar la mesa, entonces podemos utilizar un jabón de los que utilizamos para lavar trastos, que son antigrasas. Ahí la propiedad del jabón le puede dar todavía más riqueza a esta mezcla. Y cuando vemos que se han incorporado bien, entonces vamos a aplicar los aceites esenciales. Para esta mezcla, que se puede utilizar por ejemplo en la cocina, escogimos igualmente el zacate de limón, que como les decía es bastante limpiador. Este tiene muy poquitas gotitas, vamos a agarrarlo de acá para que nos alcance. Igual ponemos unas de entre 5 y 7 gotitas. Además revitaliza, como les decía antes, es bastante relajante. Vamos a utilizar el clavo de olor, que el clavo es una de las plantas que tiene mayores propiedades de limpieza, antisépticas, de purificación, de ambientación también. Ayuda muchísimo a las vías respiratorias, a la apertura de las vías respiratorias. Igual de 5 a 7 gotitas. Es sumamente estimulante el olor del clavo de olor también, entonces ayuda a darle una energía bastante buena a los ambientes. Y vamos a utilizar el ciprés, que el ciprés es muy buena para la salud respiratoria también, ayuda a abrir las vías respiratorias superiores, también limpia, desinfecta. Igual de 5 a 7 gotitas. En este caso, como la mezcla tiene jabón, va a tender a incorporarse mejor los aceites. Sin embargo, igual puede pasar que ellos tiendan a migrar a la superficie. Entonces, cuando lo utilizamos, tratamos de mezclarla bien. Y con esto tenemos otro preparado. El alcohol que se puede utilizar en este caso, pues obviamente como es para uso externo, podemos utilizar el alcohol que se utiliza para fricciones, el alcohol que conseguimos comúnmente en las farmacias, que suele ser un alcohol que tiene de 80 grados para arriba de concentración. Entonces pues ese es el que podemos utilizar, y eso pues nos da bastante seguridad de que es un alcohol bastante puro, que en las cantidades que les indiqué, la dilución que va a tener todavía lo va a mantener dentro de un rango que conserva sus propiedades desinfectantes. Y como sabemos, el alcohol es uno de los desinfectantes más nobles que se pueden utilizar como base y que es bastante seguro. Y bueno, así enriquecido con las propiedades de las plantas medicinales, pues definitivamente muchísimo mejor su efecto y todas las otras bondades que los aceites le brindan. También otra de las formas que nos ayudan no solamente a mantener un ambiente más limpio, sino pues también a estimular la salud, por ejemplo el sistema respiratorio, la salud de nuestro sistema nervioso, es también la ambientación a través de la difusión de aceites esenciales, que en este caso, bueno, tenemos los difusores. Y les quisiera hablar de otras mezclas que se pueden utilizar para ambientación en este caso. Entonces, la limpieza no solamente está en la superficie, sino que pues también la limpieza del ambiente, ¿verdad? Sabemos que en el ambiente circulan a través del aire no solamente sustancias propias de la contaminación ambiental, que bastante se escucha hablar de eso, sino también microorganismos que se transmiten a través del ambiente. Y bueno, ya de por sí las propiedades de los aromas que estimulan la salud de muchas formas. Entonces la difusión a través de los difusores es una forma bastante efectiva de trabajar con las propiedades de las plantas medicinales. Entonces, por ejemplo, acá en este difusor tenemos este aceite, que es el aceite RC, que es una mezcla de aceites esenciales que no solamente favorecen la salud del sistema respiratorio, que estimulan, que relajan, que dan energía,
sino que también pues el aroma que tienen es maravilloso. Entonces la mezcla RC tiene, por ejemplo, mirto, tiene 3 especies de eucalipto, que el eucalipto es una de las plantas que más ayuda a la apertura de las vías respiratorias, a la sensación de frescura. Tiene mejorana, que también es una planta que ayuda, por ejemplo, a la salud de los bronquios, que ayuda a descongestionar todo el sistema respiratorio superior. Es sumamente relajante. El pino, que fortalece también estas propiedades, además que es estimulante. Tenemos la lavanda, que es una planta relajante, que bueno, todas la conocemos. La lavandina, que es una variedad de lavanda la que está contenida en este aceite. También tiene menta, que la menta es sumamente estimulante, ayuda también al fortalecimiento de la salud inmunitaria. Entonces, pues esa es otra de las bondades que están acá contenidas. Y el pino, que el pino comparte propiedades, por ejemplo, con el eucalipto y con el ciprés, como las propiedades de la salud respiratoria, que es relajante, que favorece muchísimo la limpieza del aire. Entonces, pues esta es una mezcla bastante rica y bastante recomendable, y que además da esa sensación de frescura, esa sensación de vitalidad. Entonces, pues esta es una de las mezclas que se pueden recomendar para difusión. Y si nos vamos por acá, por ejemplo, en este difusor tenemos esta mezcla. En este caso tenemos Purification, que es un aceite del que ya les hablé, que combina propiedades de muchas plantas medicinales, que ayuda no solamente a purificar el aire, sino a una sensación de frescura, a una sensación de limpieza, a una sensación de apertura de las vías respiratorias. También es muy revitalizante, entonces pues también se siente como estimula, por ejemplo, la apertura mental, la energía. Entonces pues sumamente rica. Y Tips, que es la misma mezcla que les mencioné que estaba en este desinfectante, pues aquí esto lo vamos a poner en la ambientación. Entonces todas esas propiedades purificadoras de las plantas que están contenidas en esta mezcla se van a potencializar en el aire y en el ambiente donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, en la casa. Entonces pues también es una mezcla bastante rica, la tenemos por acá. Y finalmente otra recomendación, bueno, estas plantas o estas mezclas de aceite son mezclas con las que podemos jugar. Como les decía, una de las cosas más ricas de esto es la intuición, ¿verdad? Dejarse llevar por la intuición, conocer las propiedades de los aceites, las propiedades de las plantas, y aprender a jugar con ellas, aprender a combinarlas, empezar a jugar con los aromas también, ¿verdad? Cuáles son como los gustos de los aromas que más nos combinan, con los que más nos identificamos también. Y en este caso tenemos acá 3 aceites que no utilizan ninguna mezcla, pero que podrían también mezclarse con estos, utilizarse con estas bases de desinfectantes. Ahorita vimos 3 bases que se pueden utilizar. Y por ejemplo la menta, que es una de las plantas que, bueno, a mí más me encantan por la gran cantidad de propiedades que ella tiene, pero para efectos de ambientación, además de que ella ayuda a limpiar, a mantener la purificación de los ambientes, de la superficie, pues también es esa estimulación que genera la menta. La menta es una planta sumamente revitalizante. Entonces pues es una planta que a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, en un difusor, que me gusta que esté en las superficies cuando estoy trabajando. Es una planta con la que me gusta, por ejemplo, limpiar la computadora porque queda el olor impregnado. Entonces pues es bastante rica. También recomiendo, bueno, el limón sí lo utilizamos en la mezcla que hicimos con el desinfectante, que este enriquece con las propiedades de los cítricos, que además de ser plantas que son sumamente antisépticas, son plantas que nos estimulan la salud inmunitaria, que estimulan la concentración, que ayudan a la relajación. Una de las propiedades más ricas de los aceites esenciales que están contenidas en los cítricos es que son plantas que relajan, pero sin generar ensoñación, como los relajantes, como los tranquilizantes, qué sé yo, por ejemplo, el tilo, que es una planta que se puede tomar mucho. Los cítricos ayudan a relajar a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular, pero revitalizan. Entonces no son plantas que generan sueño, ¿verdad? Porque muchas veces nos preocupa, por ejemplo, en esta época de teletrabajo y de estudio a distancia,
que vayamos a utilizar una planta relajante que nos dé sueño y que nos impida trabajar y que nos reduzca el desempeño. Bueno, los cítricos hacen todo lo contrario. Entonces pues es bastante rico, además de que nos ayuda a purificar el ambiente. Y finalmente el tomillo. El tomillo comparte muchísimas propiedades con la mejorana, ellas comparten muchísimos de los compuestos químicos, son plantas muy cercanas químicamente hablando. El tomillo es una planta que es antiséptica, que inhibe el crecimiento de organismos patógenos, que ayuda muchísimo a la salud de las vías respiratorias superiores. Entonces pues es una planta que sería excelente utilizar tanto en una mezcla para superficies como para ambientación. Entonces, bueno, yo sé que es muchísima información, pero queríamos compartir en este espacio hoy de algunas de las muchísimas opciones de trabajar, en este caso en la casa, con preparados sencillos, como les decía, con bases que son seguras, con bases que no son residuales, ¿verdad? Que no generan ningún tipo de residuo que sea peligroso, que pueda ser tóxico. Y además enriquecido pues con las muchísimas propiedades que se concentran en los aceites esenciales de las plantas aromáticas. Y bueno, eso es lo que tendría por compartir ahorita. No sé si vamos a preguntas, ¿ok? Entonces bueno, agradezco el espacio y ojalá que pronto podamos compartir más sobre otras aplicaciones de los aceites. Muchas gracias.